Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video donde el día de hoy crearemos la aplicación de Pokédex utilizando SwiftUI. Por ahí hace algunos meses se creó esta misma aplicación pero utilizando UIKit. Así que vamos a crear la misma aplicación pero con SwiftUI. Bueno, para ello vamos primero a crear un archivo llamado Network Manager, el cual nos va a permitir consumir la API y extraer la información. Vamos a utilizar la misma API, esta de aquí, y muy importante, recuerda que tenemos que limpiar esta palabra null para poder extraerla. Así que, bueno, vamos a crear aquí lo que es nuestra clase Network Manager y vamos a crear una URL y bueno, vamos a crear aquí lo que es el inicializador y bueno, vamos a crear lo que es la función para obtener el listado de Pokémon. Este listado se lo vamos a devolver a el ViewModel utilizando un escaping closure. Y lo que le vamos a devolver va a ser un result de un arreglo o un listado de Pokémon Model y un AP error. Bueno, aquí vamos a crear entonces lo que es el modelo para poder decodificar la API llamado Pokémon Model. Simplemente creamos la estructura y esta estructura debe de conformar el protocolo Codable y Hashable. Ok, y bueno, nos hace falta nuestro error personalizado. Para ello vamos a crear un enum que conforme el protocolo error y tener estos tipos de errores. Si tú quieres agregar manejo de errores a tu aplicación, ya he explicado cómo hacerlo en videos pasados. Así que bueno, aquí simplemente creamos una URL, la cual tenemos aquí. En caso de que no se pueda crear, bueno, devolvemos un error, que en este caso sería este tipo de error. Vamos a crear lo que es una tarea, que va a ser una instancia de URL session. Pasándole la URL y el completion handler nos va a devolver una data, una respuesta y un error. Bueno, aquí igual si tú quisieras validar el error, pudieras hacerlo a lo mejor de esta forma, donde validas si hubo un error. Bueno, pues mandas ese error a través del failure. De momento yo solamente voy a trabajar con la data. Entonces aquí vamos a crear un warlet es igual a data, pero aquí muy importante, como te mencioné que la API nos devuelve esa palabra null, entonces la data que nos devuelve necesitamos trabajarla, así como lo hicimos en el video pasado, agregando una simple extensión. Lo que hace esta extensión de data tiene una función llamada parseData, la cual remueve un string y nos devuelve una data.
Bueno, opcional, en caso de que no la pueda devolver, pues no devuelve nada. Entonces, simplemente aquí lo que hace esta función es decodificar la data. Una vez que obtiene el string, le quita el string, es decir, la palabra que le mandemos a esta función se la va a quitar o la va a reemplazar con una palabra vacía o unos espacios vacíos, y simplemente vuelve a codificar la data, el string, perdón, y nos devuelve la data. Entonces esta función necesitamos agregarla para poder limpiar de alguna manera esta API, quitarle esa palabra null. Así que una vez explicado eso, podemos utilizar la función parseData, y aquí le indicamos que la palabra que queremos quitar es null junto con la coma. Completamos la estructura del wharelet, else, abrimos llave, y aquí podemos mandar un complete, un failure, y poder hacer decoding error. Por último, return. Muy importante, para que no se nos olvide, vamos a poner tasks.resume, ya que la tarea por defecto comienza en un estado de suspendido. Ya tenemos nuestra data. Ahora simplemente vamos a decodificarla. Vamos a crear aquí dentro de un bloque educatch vamos entonces a crear una instancia de JSON decoder para utilizar o crear una decoded response que sea igual a try decoder.decode, y pide que le pasemos como parámetro algo de tipo, algo que conforme el protocolo decodable, lo cual ya tenemos, que en este caso va a ser un arreglo de Pokémon Model. Tenemos que agregar el self de la data que estamos previamente desenvolviendo. Entonces de esta manera ya podemos decodificar los datos de la API, y simplemente ahora sí en el complete mandamos un success, y dentro del success mandamos la decoded response. Y bueno, aquí en el catch podemos mandar un failure, y podemos mandar aquí pues igual un decoding error. Entonces de esta manera ya terminamos lo que es nuestra clase Network Manager, la cual podemos probar creando lo que es el View Model. Vamos entonces a crear el famoso View Model llamado Pokémon View Model. Bueno, aquí creamos entonces lo que es la clase Pokémon View Model. Esta clase necesita conformar el protocolo Observable Object, porque queremos estar publicando ciertas propiedades que van a estar siendo observadas por la clase que va a reaccionar a los cambios. Entonces vamos a crear una lista de Pokémon y creamos un arreglo de Pokémon Model que lo inicializamos en vacío. De la misma manera vamos a crear de una vez otra propiedad. Bueno, es otro arreglo exactamente igual, pero para guardar los Pokémon que el usuario vaya filtrando, que vamos a explicar más adelante. Y por último, bueno, eso sería todo. Vamos a crear lo que es el inicializador. Y aquí lo que yo voy a hacer es que cuando se cree una instancia de este ViewModel, automáticamente va a ejecutar la siguiente función, getThisPokémon. Y esta función va a utilizar lo que es el Network Manager para obtener el listado de Pokémon. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña modificación
para utilizar el patrón singleton y hacerlo un poco más fácil. Simplemente tendríamos que agregar esta static let char, y el patrón singleton nos ayuda a poder invocar funciones sin crear una instancia de una clase. Ahora sí. Entonces este Network Manager nos va a devolver un resultado, y ese resultado simplemente vamos a validar si es es una tupla, la cual puede ser o success o failure. Entonces simplemente aquí vamos a validar utilizando un dispatch queue y validar en caso en el que sea success. Vamos a capturar o cachar aquí una lista de Pokémon, y de momento vamos a imprimirla. Podemos hacer un string interpolation y podemos poner un count para no imprimir tanta información, sino simplemente el listado de Pokémon. Y para en el caso en el que sea failure, capturamos aquí el error. Y bueno, aquí si tú quieres puedes validar el error, agregar otro switch, y aquí por ejemplo validar qué tipo de error es. Pero en este caso vamos a hacer un print que diga error y mostramos el error, o incluso un localized description. Y listo. Esta función ya nos trae el listado de Pokémon. Para probarlo vamos a agregar en nuestra vista principal una instancia de nuestro ViewModel. Vamos a agregar aquí entonces con el property wrapper state object var ViewModel una instancia de Pokémon ViewModel. Al crear esto yo ya puedo ver precisamente bueno, pues sí, podremos ejecutar, podremos ver que se imprime el listado de Pokémon, pero vamos a agregar un poquito más. En nuestro body vamos a, en lugar de nuestra vertical stack, agregar un navigation stack. Y dentro de ese navigation stack, de momento vamos a agregar, puede ser un vertical stack, bueno, puede ser una lista, o bueno, podemos hacer un for each. Bueno, list de nuestro ViewModel punto list of Pokémon, y podemos agregar como ID el mismo ID, y aquí simplemente agregar un texto que diga Pokémon.name para probar que esto funciona, aunque en nuestro ViewModel nos hizo falta agregar, en lugar de imprimirla, bueno, de una vez vamos a asignárselo a nuestro listado de Pokémon. Así que vamos a decir que self.list of Pokémon es igual a list Pokémon, y de una vez a nuestro filtered Pokémon es igual a list Pokémon. Ahora sí, vamos a probarlo, y esto ya nos estaría pintando el listado de Pokémon. Ahí está. Podemos ver en una lista los 151 Pokémon. Así que vamos a dejar hasta aquí este video, y posteriormente estaremos
creando lo demás. Así que nos vemos en el siguiente video.